Buenas tardes, bendiciones para todos desde aquí, desde la casita. Hoy no tenemos comida, estamos descansando porque hemos cocinado mucho en estos días. Entonces nos hemos tomado el tiempo y estamos haciendo hoy un programa muy bonito y el título está cardíaco. Ese título está cardíaco, déjenme decirles, porque vamos a hablar de Judas. Y lo vamos a hacer con nuestro pastor Orlando Castaño, misionero de Conversando con Libby Duque. Para mí es un privilegio. Hola mis niñas, mi niño, mi esposito, Dios te bendiga, mi amor, I love you, I love you, I love you, I love you. Thank you so much for being with me. Y todos ustedes los que van llegando, mi niña Kelly desde Brasil, mi niña Valerie, Leo por ahí en Estico llega y todos los que van a ir entrando, Dios les bendiga, bienvenidos. Bueno, es algo maravilloso de verdad poder hacer estos programas y uno poder traer tanta información que uno lee, encuentra. Hola hijo, ¿cómo estás? Tanta información que uno lee, encuentra, pero hay que tener cuidado a dónde se va a ir a leer, porque se buscan en Google y no se dan cuenta de que están buscando información que no es correcta. Entonces hay que buscarla y hay que orarle al Señor para que nos dé sabiduría, pero bajo la Biblia. Bueno, entonces, hoy no queremos hablar de religión, hoy queremos hablar de un personaje que, uy, Dios mío, ¿será que se parece a nosotros? Yo pienso que sí. Y es Judas Iscariote, y no tenemos gotitas de amor, esto no son gotitas de amor hoy. Hoy estamos tomémonos un cafecito, y nuestro invitado especial, como lo dije, de casa, nos va a enseñar algo hacia lo que era o es hasta ahora uno de los hombres más famosos de la Biblia. Así que un cafecito colombiano, de verdad que lo es. Ustedes saben que yo no les digo mentiritas. Negrito, sabroso. Está bien sabroso. Déjeme decirle que a mí este café me encanta, porque pues yo soy colombiana. Bueno, entonces vamos a hablar de uno de los discípulos de la Biblia en el día de hoy. Por aquí no ha venido todavía nuestro invitado, y era uno de los 12. Imagínate uno caminar con 12 personas y que a esas 12 personas le crees como lo hizo Jesús, era el discípulo de los 12. Y él es conocido porque traicionó a Jesús. Nadie le quiere colocar Judas a sus hijos. Yo pienso que usted, Leo, si tiene un hijo, usted, el que de entre Pedro, Pablo, Chana, lo que sea, ¿usted le pondría Judas a su hijo? Aunque de todas maneras sí habían otros 2 Judas en la Biblia, pero el que se conoce como el más que hizo tanto ruido y ha hecho tanto ruido después de todo esto que ha pasado con nuestro Señor Jesucristo, todavía seguía haciendo ruido, porque mira, yo no, dice, no, yo tampoco, mucho menos le pondría Judas a mi hijo, y menos Iscariote. Bueno, entonces mira a ver si le mandas ahí al hermano Orlando Castaño a ver dónde anda. Bueno, entonces cuando hablamos de Judas, lo conocemos por las películas o porque desde niños nos han hablado de este personaje que se llama Judas. Y como dice Leo, yo no le pondría a mi hijo Judas, y menos Iscariote, si es el apellido mío. Yo creo que yo me lo mando a cambiar, así definitivamente. Entonces, esto nos trae a la mente siempre que pensamos en Judas, traicionero, que vendió a Jesús, que le tiraron 30 monedas, que siempre fue un traidor, que por qué hizo esto. Y hay mucho tema aquí, tanto de cualquier religión, desde cualquier religión. Bienvenido, Vidal, saludos por allá. De cualquier religión, siempre Judas es tema, platillo fuerte en el tiempo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando viene todo esto del Viernes Santo, que es más que donde se conoce. Vamos a traer aquí al hermanito, a ver, vamos a traerlo. Le mandamos la invitación. El Viernes Santo, más con la película Llorona. Ay, ¿quién no llora viendo la Pasión de Cristo? ¿No es verdad? Todos lloramos y vamos y hacemos cola y salimos chillando de allá. O si no, que lo diga ahora el hermano que nos cuente. Ahí está entrando. ¿Cómo está, pastor? Hola Libby, buenas tardes, Dios te bendiga. Aquí estamos
Una vez más conectados con este programa que cada día está alcanzando a más personas, más almas alrededor del mundo. Gracias, gracias a Dios y a ti también, muchas gracias. Y a todos los de Conversando con Ibi Duque, el grupo, el equipo de Brasil, son de verdad que han trabajado mucho. Y también a las personas que comparten los videos y nos hacen el clic y nos apoyan con esto. A ti también, muchas gracias. Te he estado viendo que estás viendo por ahí, haciendo clics y eso es muy bonito. Gracias por el apoyo, Pastor. Y bueno, cuéntenos pues. Pastor Orlando Castaño, misionero de Conversando con Libby Duque, nuestro amigo y hermano. Y tenemos profeta, cantautor, no, todavía no canta, ¿no es verdad? No. Pero cuéntenos, ¿qué hace, pastor? Traductor. Bueno, Libby, yo siempre he dicho que Dios a todos nos ha dado cualidades, Mm, talentos, dones. Hay personas, por ejemplo, que tienen una voz prodigiosa y Dios los usa para ujú, ministrar el alma. Hay personas que Dios las usa en la enseñanza, eh, otros en un poema, otros a través de un mensaje. Y yo pienso que todo eso que Dios nos ha dado es usado para la gloria de su nombre. En el caso mío, lo digo con humildad, Dios me ha dado muchos talentos. Uno de yeah, ellos es la escritura. Soy un hombre que amo escribir, como todavía, todavía meterme escribes. sí, claro, Ujú, constantemente. Yo pienso que para mí escribir es casi una necesidad de mi alma. ujú, Es como que cuando te acostumbras tanto a algo que ujú, si no lo tienes te hace falta. Me explico. Por sí, ejemplo, las personas que hacemos ejercicio, los que nos gusta ejercitar el cuerpo, correr, jugar fútbol, claro, hacer aeróbicos, qué sé yo, el día que tú no lo haces, Libby, sientes que algo te faltó, sí, sientes que tu día no fue exacto. provechoso. Entonces yo creo que es como la comunión con Dios. A veces que uno, porque es tarde de la noche y estuvo tan ajetreado y no tuvo un tiempo devocional, como que no puede dormir porque sabe que le hace falta esa oración, le hace falta esa comunión con el Señor. Correcto, Entonces creo que correcto. eso pasa en el área mía con la escritura. Tengo la necesidad de escribir. Y esto es tan fuerte, Libby, que a veces voy por la calle y me inspiro, porque siento que la inspiración es como un antojo divino, como que te llega un rema y tienes que sentarte en un andén, en una cafetería, en un pasillo, y yo me Ujú, detengo en plena calle y ahí me siento en un andén y me pongo a escribir, ujú. porque siento que Dios me está dando algo para compartir con alguien. Entonces, puedo decir que Dios me ha dado sus talentos, escribir, me ha dado el don de traducir, que es otro privilegio, poder Otro traducirle a don. los americanos, el don de predicar, que para mí también es como un llamado de Dios. El don Si de tú no viajar tienes, también, porque no todo el mundo va donde usted va. sí, por Ujú, decir algo, de hacer tantas cosas que otras personas tal vez lo ven como qué ya, pereza, qué gomera, ya. uno tener que ir para dormir en camas duras, dejar la casita. No sé, La yo digo que comodidad. tienes que Ujú. tener amor y pasión por lo que haces, porque si no tienes amor y pasión, no lo hagas. Por No, ejemplo, no porque te va a hay salir mujeres, mal, te mira, va a Lili, salir mal. hay mujeres que no les gusta meterse a la cocina, no les gusta cocinar. No sé si tú eres una de ellas, No, pero, a mí no me gusta mucho, pero con los programas yo amo tanto hacer lo que hago que yo me meto y ya no dentro sola, dentro también con mi esposo, pero porque mira tengo que que, ahí, por ejemplo, yo, hay personas sí, que a la hora de hacer de cocinar, se les ve la alegría, se les ve el entusiasmo, se les ve como la pasión, ujú, porque les gusta. Entonces ujú, yo siempre enfatizo en esto, Libby. Si vas a hacer algo que no tienes pasión, tienes amor, no lo hagas, porque ya, ciertamente no te va a quedar bien. Entonces yo siempre me presento como un siervo del Señor que estoy para servir, porque gloria al Señor, sí. el siervo está para servir, el predicador para predicar, y yo creo que son como esas habilidades que nos ha dado Dios para que su nombre sea glorificado en Ujú, nosotros y esa bendición pueda ser esparcida sobre esas personas que están conectadas. Por ejemplo, tú tienes la pasión por la comunicación, a ti te encanta comunicarte, te gusta
hablar del evangelio, te gusta tocar temas que no se tocan en las iglesias. Y yo digo que es importante esto, Libby, porque el pueblo necesita hallar respuestas a esos temas que no se dan en la iglesia o que a veces los pastores, y me incluyo, que muchas veces nos hemos acostumbrado tanto por la evangelización que hemos descuidado lo que es la nutrición, la enseñanza. Es como las personas que les gusta mucho, por ejemplo, comer muchos carbohidratos, pero no adquieren proteína. La proteína es necesaria. Entonces, yo creo que es bueno tener un balance en todo lo que hacemos. Y de ahí va a salir algo bonito. Y como el tema, sí. Perdóname, y tú dijiste algo muy especial que para mí yo te lo quiero retribuir. Cuando hablas del llamado, cuando tenemos un llamado, así estemos cansados. Vea, yo a veces digo, estoy tan cansado. Hoy yo le dije a mi esposo, nomás terminando el programa, yo me voy a ir al sofá. Estoy tan cansada porque estoy haciendo ejercicio todos los días, 3 horas, 2 horas, y a veces me senté aquí y dije, ay Dios mío, me siento cansada. Pero hay algo en mi corazón que es un llamado, yo lo tengo que hacer y yo no lo hago. Los pastores que hablan y van entregando todo su conocimiento y pues yo tengo que seguir esto. Y de eso queremos hablar, porque Judas también tuvo un llamado igual que nosotros. Mira, yo pienso que ese tema que vamos a tocar, bueno, yo llevo 32 años predicando y nunca he tocado ese tema. Pues obviamente he tomado apuntes, Yo no lo he he escuchado. hablado de él, pero me refiero a un programa donde se va a hablar de la traición, donde se va a hablar de los Judas, donde se va a hablar de lo que esto conlleva, aún de que a veces, y yo ahorita pensaba en esto, Liby, yo decía que la traición es parte de la naturaleza de todo ser humano. O sea, es algo como tan necesario decirlo que a Sí. la gente le da miedo decirlo. Es como, sería bueno un día esto tocar el tema de la muerte. Por ejemplo, la gente no le gusta hablar de la muerte, no Cierto. quiere saber que se va a morir, no les gusta hacer planes para cuando yo me muera, no quiero dejar las cosas arregladas. Yo pienso que la muerte es tan necesaria y hablar ese tema para que la gente se quite ese tabú Como y el ese miedo, nacer Libby. Porque es que también, es como el nacer. La muerte es sí, como el o nacer. sea, hay unos temas que yo los veo tan necesarios que muchas veces Dios te está usando a ti para expandir este conocimiento y bueno, yo como pastor poder también ser confrontado bajo esta realidad, porque es que el tema este del Judas es algo que yo creo que muchas personas van a ser cacheteadas, muchos van a ser edificados, muchos van a ser convictados, muchos van a ser como una pausa de Confrontados, reflexión. Y confrontados, porque ¿no es verdad? es que la Biblia dice que es un espejo. Y entonces cuando nos miramos en la Biblia nos estamos Ya. viendo a nosotros mismos y es donde y digo esto porque creo que ya lo he hecho en algún programa. No es para que la gente se sienta mal, no es para que la gente piense que vamos a predicar condenación, no, porque Pablo dijo de los pecadores, yo soy el primero. Y para mí eso es humildad. Y qué bueno, Libby, hemos tocado temas donde tú has dicho, sí, eso me llegó. Sí, yo sentí que, Y he wow, llorado, sí. hemos Y llorado los dos. sabes qué, Libby, eso es bonito Gloria donde a Dios. podamos decir, aún otros como pastores, me Ujú, incluyo. Porque ujú. imagínate que juntáramos aquí a 100 pastores y decir, bueno, ¿cuántos de ustedes se sienten traidores? Yo creo que todos dirían, no, yo soy pastor y yo como traidor, yo jamás. Ujú. Entonces, yo creo que de alguna manera la palabra es como esa Wow, fuerte. confrontación directa de Dios a la conciencia, en Y yo, donde, y yo, eh, y yo lo quiero hacer, pastor. Permítame, si usted que me está viendo, pastor, evangelista, maestro, mujer, esposa, del que sea, ¿usted se considera traidor? Sería la pregunta. ¿Usted sería como Judas? ¿Usted sería Judas? Ay, hermana Libby, no, pero es que todos, los 12 apóstoles, todos a su manera fueron traidores, pero ese le pasó la mano, ¿correcto? ¿Y cuántos traidores habemos? No hay uno solito, no hay uno solito, solamente nuestro Señor. Amén. Perdóname que te interrumpí.
Si tú no lo Entonces, dices, yo lo digo. sí, Ay. yo pienso, mira, yo lo diría de una manera más discreta. Yo lo diría como O sea, que fui muy ruda. sí, que yo lo diría de esta manera, que lo que vamos a decir ahora No, no, es para que no, nosotros pero no mismos... es para dañar a Es, nadie. exacto, exacto. Usted dijo que Es una éramos buena... espejos. Usted dijo que éramos espejos, ¿no, Claro, chivatas? no, y no me refiero que está mal dicho, me refiero es que yo lo diría de otra manera. Yo diría, por ejemplo, este tema es algo que No, deberá de yo hice confrontarnos una para... pregunta. Yo hice una pregunta. Exacto. En esencia lo mismo que voy a decir yo, un autoanálisis de cada uno para darnos cuenta qué tan traidores somos, porque digamos, el Libby, para mí, el otro, como el otro sinónimo de traidor es ser infiel. En esencia es eso. Traicionar es ser infiel, porque si traicionar es faltarle a la fidelidad y a la lealtad de alguien, entonces estoy siendo infiel. Entonces, viéndolo bien, puede que una persona diga, no, yo no soy traidor. Ah, pero eres infiel. Entonces, si eres infiel, eres traidor. Entonces, 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 ¿qué veo? Que por donde querramos huir, yo pienso que es como tratar de esconderse de la muerte. Tarde que temprano te alcanzará, no importa cuántos años vivas, ni dónde vivas, ni qué tanto te cuides, la muerte te alcanzará. Entonces, si quieres, entramos en el tema. A mí me gusta como siempre, y creo que es Desde algo que me coge, caracteriza, es, 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 es devolver el el cassette. cerebral, como, ¿sí me entiendes? Como ir más a la raíz para pues tocar como el meollo, poder llegar a una confrontación directa. Pero yo pienso que, y lo dije ahorita, que la infidelidad y la traición es parte del ser humano. Y yo creo que no es porque Dios haya fallado en habernos hecho infieles y traidores. No, el problema no está en Dios. El problema está es en nosotros mismos como tal. Y vemos, la Biblia habla, por ejemplo, de Satanás, que era un querubín, que era hermoso, que habitaba en la presencia de Dios, pero él se llenó de maldad. Y la maldad alberga la traición y la envidia y todas las cosas malas que provienen de lo profundo del corazón, como dice la Biblia. Entonces yo pienso, Libby, que el problema empezó en el cielo, porque el primer traidor no fue Judas, el primer traidor fue Satanás. Entonces yo veo que Satanás es como el incitador, como el promotor de todo lo que acontece hoy en día en la tierra. O sea, que todo tiene una raíz y que empezó mucho, mucho, muy atrás. Entonces, podemos decir, bueno, es que si usted es una persona traidora, usted es una persona infiel y usted está en pecado, y usted está... No, 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 no. Devolvámonos primero para que la persona no se sienta atacada, porque ¿qué es lo que pasa? Y esto pasa mucho en las familias, que los padres atacan a los hijos por algo malo que hicieron y están atacando al niño en vez de atacar el acto como tal. Entonces le dicen, es que usted es un bruto y usted nunca va a aprender y usted se va a quedar así y usted no sirve para nada. No, se está atacando a la persona, no al acto que hizo como tal. O Entonces sea, la integridad de la persona. es como cuando alguien hace algo malo y tenemos la costumbre de decir, es que usted nunca hace nada bueno, es que Ah, siempre hace lo... Entonces eso generaliza. Lo que queremos decir es, mira, esto que hiciste estuvo muy mal, esto, en esencia, esto no lo esperaba de ti. Entonces es bueno ir a la raíz para poder hallarle una solución y tratar, ¿por qué no decirlo?, de ser más fieles, de ser más justos, de ser más honestos, de ser más sinceros, de tener un corazón más agradable delante de Dios. Porque mira, esto es lo que yo puedo concluir y ver a través de la palabra de Dios, que la traición empezó en el cielo. Y eso es un espíritu que, que se apoderó del mismo Satanás, y ese espíritu comenzó a engendrarse. Lo vemos a través de la creación, donde
ese mismo Satanás personificado en una serpiente le dice, no van a morir. Entonces viene esa misma traición que estuvo en el cielo, viene a manifestarse en la tierra y hacernos creer una mentira de Así que es. si usted come del huerto prohibido, si usted come de lo, entonces es ahí donde el enemigo comienza a trabajar. Ay, no, que si usted toma una cervecita, eso no es pecado, que usted sale, pega una salidita, se echa una canita al aire, eso no es pecado, que si usted se roba 10.000 pesitos, eso no es mucho, eso no es un pecado chiquito. Y que si usted se da un besito por allí, no, eso no es gran cosa. Si usted maldice, no, eso es. Entonces, es así como el enemigo comienza a seducir los corazones, porque es que yo siempre he dicho que el problema no empieza grande, el problema siempre empieza pequeño. Me explico. Claro, Cuando claro. una persona se convierte en alcohólico, no es porque el primer día que se emborrachó es un alcohólico, no. Ese primer día le dijeron, tómese esta copita, mire, una copita, haga, cierre los ojos y tómela. Y ese alcohólico hoy en día que no puede controlar el licor, empezó con una copita chiquitica. Y esa copita después de otra, y después otra, y después otra. Después al otro día otro poquito, después a la semana otro poquito, y así hasta que se convirtió en un Right. alcohólico. Pero él no nació alcohólico, él se formó alcohólico. Entonces yo creo que muchos de los males de la tierra, de esta vida, nacen muy pequeños. Es como el gran mentiroso, la persona más infiel, más falsa, empezó diciendo mentiritas. El ladrón o el criminal más grande empezó robando moneditas al papá y a la mamá y a tomar cositas por ahí que las vio mal puestas. Entonces, las personas van formando esa maldad y se van formando Comienza un hábito. en grandes malhechores. Es como el infiel, Liv. Yo pienso que el infiel también tiene algo muy parecido. Empieza a ser infiel con sus padres, empieza a ser infiel con sus hermanos, empieza a ser infiel en la escuela, empieza a ser infiel en pequeñas cosas. Entonces, esa persona, cada vez, eso es muy parecido a los vicios. Por ejemplo, un adicto, él no se fumó el primer cacho de marihuana y se convirtió en un adicto, ¿no? Ese cacho al otro día ya fue otro cacho y después a la semana 2 cachos y ya a la semana son 3 cachos. Cada vez es más y más y más y más hasta que llega un punto donde ya no puede salir porque Se se convirtió en hundió adicción. tanto en esa basura y como Ujú, digo yo, Libby, a veces yo creo que tú lo has visto y yo lo veo personas mm, tiradas en la calle, muy harapientas, se ven como zombies. Esto lo están presentando ahora en Estados Unidos. Esas zonas donde las personas ya son como zombies, como muertos vivientes, sí, pero esas personas no empezaron así, empezaron fue muy sutilmente, muy despacito. Y cuando llega un momento, ya esa persona está en un eso. mundo tan bajo y tan vil, como dice la palabra, dice, tienen cauterizada la conciencia, o sea, no tienen conciencia y no se dan cuenta de lo hondo que han caído. Y esto pasa en todo, Lili, esto Oh, pasa aún yo en me el lo también. amor. ¿Cuántas veces vemos personas mendigándole amor a otro? Y si tú me dejas, yo me muero y no me dejas si tengas otra, yo con tal de que estés a mi lado y por favor, mira, yo no sé vivir. Entonces, lo llamo yo personas mendigos del amor, por dioseros de la vergüenza. ¿Por qué? Porque llegan a un punto donde no se dan cuenta de su dignidad. Y yo creo que este tema lo tocamos un día. Perder la dignidad es perder la razón por vivir. Vivir por vivir. Eso, así son los animalitos. Viven por vivir, porque no tienen razonamiento. Entonces yo creo, Libby, que esto es lo que empezó en el cielo, se manifiesta en la tierra a través de la serpiente. Y ahí vemos cómo sigue creciendo, porque Caín mató a Abel. ¿Por qué? Y eso es infidelidad también, eso es Ya, ya, traición. ya. Traición. Se llenó de envidia, es como el mismo mal que se va gestando. Es como la persona que tiene amargura. Vamos a hablar de la persona que tiene amargura, mantiene triste,
mantiene deprimida, no quiere hablar con nadie, es maldiciente, es hiriente, pero la raíz es la misma amargura, es una sola. Entonces, ¿qué veo? Que de una misma cosa se van desprendiendo otras. Y esto va creciendo de una manera como abismal. Y es ahí donde vemos, y si leemos Génesis capítulo 6 versículo 6 dice que le dolió a Dios en el corazón Sí. haber creado al hombre. Y en el versículo Ándale. 5 dice, porque los designios de sus pensamientos eran continuamente el mal. Ah, Entonces, ah, ¿qué veo yo, Lili? Que si no se controla un problema cuando está pequeño, ese problema va a crecer. Y en esencia es como, si tú no corriges al niño, jamás podrás corregir al adulto. sí. Si tú no puedes controlar ese vicio de cigarrillo, ya después no vas a controlar el de marihuana. Si no puedes El de las controlar, drogas. si no puedes controlar, por decir algo, y, 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 y sabes, yo me atrevería a decir algo aún más profundo, que muchas veces cuando esto coge tanta fuerza, hasta nos engañamos a nosotros mismos. Las personas traicionan su propia conciencia. Me explico. Ujú. Hay personas, por ejemplo, que son tan infieles que ellos creen que al mentirle a la pareja están quedando bien. No, se están mintiendo ellos mismos, se están engañando ellos mismos. Entonces, es como que se falsea la conciencia hoy en día porque este espíritu va cogiendo fuerza. ¿Y qué es lo que descubro yo con esto, Libby? Que cuando una persona es infiel en un área, es infiel en todas. Es infiel con sus amistades, es infiel en su trabajo, es infiel con su pareja, es infiel con sus padres y, consecuentemente, es infiel con Dios. ¿Por qué? Porque es como le decía, yo le digo a mis hijos esta palabra, Libby, yo sé que te va a gustar. Le digo, mire, papi, y le digo a mi hija, yo creo tanto en ti que si tú me mientes, yo te creo. O sea que a mí no me están mintiendo, porque yo te estoy creyendo. Entonces, Ujú, ¿a quién le están mintiendo? Te están mintiendo a ti mismo y le están mintiendo a Dios, pero a mí no me están mintiendo porque yo te creo. ujú, Entonces, ujú, ujú. entonces es una verdad. Las personas llegan a un extremo tan fuerte en este ámbito, Libby, que podemos ser prisioneros de nosotros mismos, porque la Biblia misma lo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, Ujú. pues todo lo que el hombre sembrare, Eso, eso eso mismo sabe. segará. Y Ujú. mire, Ya. lo vemos de Ajá. una manera literal, y esto va a ser fuerte lo que voy a decir. Por ejemplo, hay muchos padres que son infieles con esos hijos cuando están pequeños. Y cuando hablan de infidelidad es porque no están con ellos, no saben que esos niños necesitan comida, que esa mamá que los tiene pues le cuesta pagar la escuela, la ropa y todo. Entonces, él se hace como el O tonto, se hace como el que viceversa, o viceversa. también al O revés, viceversa. se ve. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona se hace el desentendido, no me importa, allá y como terminan más que todo siempre es distanciados, peleados. Entonces, los hijos terminan pagando los platos rotos. Entonces, ¿qué Ujú, sucede? Ese niño o esa niña se está creando con un vacío, con un ujú, dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios hizo hombre y mujer para criar esos hijos que conforman una familia. ujú. Pero como esa familia se desintegró por la misma maldad, por el mismo desorden que puso el diablo en los corazones, entonces, ¿qué pasa? Ese niño se ve bien, pero cuando llega a la juventud, muchas veces ellos entran en la cantidad de situaciones, rebeldía, de enojo, ahí donde se tatúan, ahí donde ya no quieren estudiar, donde ya no quieren trabajar, porque se está manifestando lo que ellos llevan por dentro. Ujú. Y ya ese papá que va envejeciendo y que pasa mucho porque lo he visto, ya se está muriendo y el hijo que está con esa herida que nunca se sanó, ¿sabe qué va a decir? Por mí que se muera ese viejo sinvergüenza que no estuvo conmigo, por mí no lo necesito. Y por mí esa señora yo no la quiero ni ver. A mí la que me crió fue mi abuela, una vecina, a mí no me Y importa. eso pasa mucho, Pues mucho, mucho. claro, Libby, esto es un arma de doble filo donde se está como dañando las generaciones, porque la Biblia habla de ello. Dice que el pecado y la maldad de los padres cae sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estamos hablando de generaciones, Libby. Entonces, Correcto. estamos hablando de un problema muy delicado y yo me atrevería a decir, y voy a decirlo
con mucha conciencia de que todos yo creo que hemos sido infieles en algún momento de nuestra vida. Pero, Tal vez pero por, yo quisiera, yo sé que es una palabra muy bonita, pero la Biblia habla de traición, de lo que esta persona hizo. Y tú lo dijiste, desde el comienzo ha habido traición, desde el comienzo. Con Noé, con David, mira todo lo que hizo, que llegó a la muerte, con todo lo que vemos en la Biblia. eh, para mí la palabra traición es la palabra, es fuerte, pero es la palabra, no se le puede poner muñequito cuando dice la palabra, porque Judas traiciona a Jesús y no habla, le fue infiel, habla, lo traicionó. Y nosotros lo traemos, como tú lo dijiste, dentro de nuestros genes, dentro de nuestro pasado, porque cuando yo me divorcié, yo no dije me fue infiel, yo dije me traicionó. Las mujeres cuando hablamos, no hablamos de me fue infiel, sí, me fue infiel, pero también me traicionó. Y a mí Judas representa la traición porque Jesús lo eligió a él fue llamado con los 12, pero él traía dentro de su corazón, traía al diablo, él traía ya el deseo de tener dinero, el deseo de controlar, el deseo de ser una persona que no, él no le creía el amor a Dios, a Jesús. Él lo veía solamente como alguien que puede conseguir gente y traer gente. Para mí, en el estudio que yo he hecho y lo que dice la Biblia. Entonces la Biblia dice, fue infiel, no, traicionó a Jesús, traicionó la bondad que Jesús le dio, le creyó a él. Tal vez Jesús lo sabía desde antes, claro que sí, pero más sin embargo, él siguió hasta el final y cumplió su traición. No sé si tú lo puedes ver de esa manera, como yo lo veo a raíz de a base de lo que yo leo en la Biblia. mira, Lili, yo creo que aquí hay tres cosas que hay que notar y traer a colación en cuanto al tema. La primera es que para mí el problema de Judas, y yo he dicho esto, y de pronto si este programa lo ve algún teólogo, podemos diferir en pensamiento, Uh -huh. es de que yo creo en mi parecer que cuando Judas se juntó con Jesús, él no era un traidor, él no era traidor. Es lo que yo creo. Yo considero esto por qué razón, y es lo que quiero traer a colación. Él tenía su corazón limpio, y lo digo porque he visto y he conocido muchos pastores que los conozco de hace muchos años que empezaron bien. Uh ¿Y -huh. qué sucede? Con el tiempo, como el estar cerca a Jesús produce bendición. Y Judas estaba a cargo de las finanzas. Entonces, ¿qué pasa? Al estar encargado de las finanzas, él tuvo codicia por el dinero. Y es lo que yo creo que pasa con muchos pastores, y lo digo con temor y temblor porque los he visto, Uh que -huh. empezaron bien, Yeah. pero se enamoraron fue del dinero, de lo que produce el servirle a Dios, entonces se envanecieron. Y esto lo dice la palabra, dice que usan la piedad como fuente de ganancia, y dice, y muchos se desviaron y muchos codiciaron más las riquezas que a Dios. Entonces, ¿qué veo yo? Esta es mi percepción, que él, al estar encargado de las finanzas, él se fue envaneciendo, y acuerde de lo que yo digo, Libby, cómo se forma un criminal, se va labrando, se va formando. Él empezó a robarse unos cuantos denarios, después unos cuadrantes, y ya después, cuando vio que la situación se estaba poniendo difícil, y como él tal vez, no solamente él, sino que muchos no entendían lo del reino, y yo creo que la situación se está poniendo, cada día se iba poniendo más crítica, entonces él dijo, Uh no, yo -huh. voy a perder mi negocio, entonces como lo están buscando, qué tal, y que eso lo vemos hoy, lo vemos con los capos, lo vemos con cuando
cogen a un senador de la República, ahí mismo comienzan a chivatear porque les pagan, lo vemos en las grandes recompensas, entonces que él que vio una oportunidad, dijo, yo no creo que sea el tal Salvador, porque el reino yo no le veo forma, pero si puedo sacar unos pesos, como el que denuncia a su jefe para no hacer tanta sentencia, aparte de eso le van a dar dinero. Entonces yo creo que por ahí va la cosa en cuanto a Judas. Entonces él, aunque está la otra opción que es, ¿no? Sencillamente, él fue deliberadamente, él se envaneció y no fue porque se le fue, no, ya tenía su mal en el corazón, pero yo creo que ese fue como él se fue labrando hasta que vio la oportunidad, dijo, no, esto aquí lo van a arrestar y yo me quedo sin nada y yo voy a sacar ventaja de esto. ¿Qué es lo que hacen? Con todo respeto lo digo, muchos pastores ven a las almas como ganancia, las ven como por un interés, Son no por amor, no por traidores, pasión. son Entonces, traidores porque Judas entonces, nunca vio el amor de Jesús. entonces yo, ¿qué es lo que yo veo? Que hay muchos que cambian un tesoro por unas míseras monedas. Y esto ocurre también a nivel laboral. Hay, por ejemplo, hay empleados que trabajan en una empresa y por robarse unos lapiceros, un cuaderno, una blusa, un almacén, pierden su bendición, salen despedidos como ladrones. Lo mismo pasa en el amor. Un hombre que tiene una esposa que es limpia, que La es vida, fiel, que le sí. ayuda y va a revolcarse por ahí en la mugre, o al revés. He conocido mujeres que un hombre les ha dado todo para que tengan su buen estatus, de tener un profesor de inglés, un profesor de piano, un profesor de esto, y lo único que han salido es con un chorro de babas. Entonces, eso es lo que pasa, Libby. Cuando nosotros no valoramos la bendición, entonces, ¿qué pasa? La cambiamos por unas míseras monedas, que fue lo que hizo Ex- el hijo pródigo. Él cambió un estatus, una casa, un padre, una comodidad por unas algarrobas con unos cerdos. Entonces yo creo que También lo todo hizo está Esaú, simbolizado. también lo hizo Esaú. Yo quiero leer algo que yo encontré en la Biblia. Dice Y en ahorita Juan seis digo lo setenta. otro que para mí es muy importante. Ya, Juan 6:70 dice, porque quiero que esto lo traigas ahí. Él dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. O sea, Jesús le dice a él, hablaba de Judas Iscariote. Entonces, Ah, en Juan 6:70, porque hay gente que dice, y tú lo dijiste, con respeto de los teólogos, que déjeme decirle algo, que con todo respeto estudian y todo, pero hay gente que tiene este pensamiento. Jesús estaba traído porque era el plan que tenía que suceder. Judas necesitaba que muriera, que hiciera lo que tenía que hacer, o en realidad, porque otros dicen, pero si no hubiera venido él, el plan no se hubiera llevado. Entonces, muchas gracias, que le vaya bien, Señor. ¿Me entiende? Porque hay esas, y hay muchas religiones que hablan sobre esto. Estaba dentro del plan que él viniera a hacer traición, porque si no, nosotros entonces no hubiéramos tenido salvación, porque tenía que entregar a Jesús. Entonces, pero si leemos la Biblia, y tú la lees, yo sé que sí, tú eres pastor y tú enseñas, pero a mí me llegaron preguntas y me dijeron, pero espérese un momentito, usted puede preguntar esto o puede decir esto, y muchas veces me lo han dicho, haga un programa como estos, porque la gente no lo quiere tocar. Él estaba elegido para el plan que tenía que hacer, y le llama, yo tal vez soy un poco ruda, pero yo voy directo a lo que es. Jesús le dijo a Pedro, quítate de aquí, Satanás. No le dijo, venga hermanito, usted retírese de acá. ¿Me entiende? No porque yo esté limpia completamente, porque también he hecho traición, también he sido infiel en muchas otras cosas, no solamente en esto, pero también las otras personas lo han sido, tú lo dijiste desde el comienzo. Estoy en este trato de crecer como persona y día a día ir cambiando, porque estoy enseñando palabra y estoy mostrando que si nosotros cambiamos la temática de la infidelidad, la traición, la mentira, nosotros vamos a sacar mejor beneficio para tener una vida mejor. mira, Lili, No sé. te voy a dar mi apreciación. Eh, yo lo veo de esta manera. Eh, todos, de alguna manera,
tenemos, en algún momento se nos ha metido el diablo. En Pedro se metió el diablo, en Judas se metió el diablo. Y, y ¿qué veo yo? Que así no hubiera sido Judas, hubiera sido cualquiera, porque estaba Exacto. escrito que estaba el hijo de perdición. Pero lo que quiero Ajá. llegar es a esto. En la Biblia hay muchos misterios y uno de esos misterios es ese. Entonces Judas, como fuera, se iba a perder, como fuera, se iba a condenar. O sea, él no tuvo una oportunidad y yo me atrevería a decir que sí la tuvo, sí la Claro que tuvo. sí, ¿Por qué? claro que Porque sí. cuando él, Pero si hubiera cuando dañado el él se plan, dio, si hubiera ah, dañado el plan de venir a Jesús a la cruz. no, no, no se hubiera dañado el plan. Te lo voy a mostrar que no. Mira, mira como lo veo yo, lo voy a mostrar. Cuando Pedro se dio cuenta que que había entregado sangre inocente, cuando Judas se dio cuenta, Judas. ¿el qué hizo? Él cogió las monedas y se fue para el Sanedrín. Él Ujú, fue y ujú, tocó la puerta y ya le dijeron, allá tú. O sea, tú ya hiciste lo que tuviste que hacer. Entonces, ahí ujú. es donde yo digo que él tuvo, es más, tuvo dos oportunidades porque en la última Correcto, cena Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, como diciéndole, todavía tienes oportunidad. Es más, correcto. él se hubiera arrepentido, ya sea que lo haya entregado o no. Es que, mira, aquí es donde entra la gracia, aquí es donde entra el amor de Dios. Vamos a suponer que Jesús, Judas esa noche hubiera dicho, Señor, yo voy a hacer algo malo, perdóname, yo ya lo hice, pero se hubiera arrepentido, Arrepentimiento. no hubiera ido a colgarse. O también al Exacto. otro día, cuando ya lo entregó, en vez de ir donde el Sanedrín, pudiera haber ido allá donde lo tenían a él y decir, Señor, perdóname estas cochinas monedas. Él tuvo las dos oportunidades. Yo, desde mi punto de vista, lo veo que tuvo la oportunidad, pero no ir donde el Sanedrín. Entonces, veámoslo de esta manera, es como, vamos a suponer que yo le fallo a mi esposa. Tengo una esposa y yo me acuesto por ahí con una fufurufa. Y en vez de ir a Dios o al aposento, yo voy a donde la fufurufa y le digo, vea, perdóname. No, 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 le fallé fue a Dios, no a ella. Le fallé a mi esposa, le fallé Entonces, esto fue lo que pasó. Él fue al lugar equivocado. Pero para mí tuvo dos oportunidades. Ahora, que él se ahorcó y que las entrañas, porque nos deja una enseñanza. Para mí es esa enseñanza, que si tú fallas y tú cometes pecado, como fue David, ¿David qué hizo? David, él pecó, adulteró, asesinó, todo lo que hizo, pero Dios lo Buscó perdonó, perdón. Dios lo redimió. Ya, Entonces, pagó precio, entonces pero yo buscó creo, perdón. Libby, Correcto. que la enseñanza para mí es clara. Tú puedes hacer lo que sea, pero en vez de ir al lugar equivocado, puedes ir a la cruz, puedes ir a Dios y no voy a decir que si Judas, un ejemplo, en vez de irse al árbol y colgarse, yo hubiera puesto de rodillas y hubiera dicho, Pedro, por ejemplo, dice que lloró y se arrepintió porque Pedro lo negó, pero Judas lo vendió. Y para mí, los dos cometieron el mismo pecado porque para Dios no hay diferencia. ¿Cuál es la Correcto. diferencia? Que Pedro tuvo un arrepentimiento delante de Jesús, mientras que Judas lo hizo junto a un árbol y se colgó. Entonces, yo creo que si Judas, un paréntesis ahí termino, Judas hubiera ido al árbol, un ejemplo, o al cuarto, o a cualquier lugar, se hubiera puesto de rodillas, y la Biblia dice, y Judas lloró y se arrepintió y le pidió perdón a Dios, y después vino un soldado y lo mató. Ujú. No sé, no va a decir que él, y tampoco me atrevería a decir, no, Judas en este momento está en el cielo, no sé, pero son misterios. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? Es como decir, bueno, ¿y Dios Misterio. por qué? Si Dios sabía que la serpiente iba a engañar a Eva, ¿por qué permitió Dios? También podemos encontrarnos con muchos de los paralelos, pero son misterios, como lo es la Trinidad. Entonces, no nos compete a nosotros decir, y yo nunca me atrevería a decir, no, es que él está cocinando Eso todos los ahí Judas la cámara. Yo lo que para el podría infierno. decir, ¿Por qué? Porque ah, sería atreverme a decir cosas que Dios no me mandó a decir. ya, pero yo aquí algo veo pues de la traición de Judas. Ok, las 30 monedas, ir a tirarlas y que ellos le contesten. A mí no me importa, no me interesa, tú ya te ganaste tus 30 monedas, ve a ver qué quieres hacer. Pero él tenía un plan, porque tú lo dijiste, él estaba comiendo con Jesús cuando repartió el pan y uno de ustedes me va a traicionar. Pero el plan continúa porque él cuando viene a venderlo dice, yo le voy a hacer una señal, le voy a dar un beso en la mejilla, me voy a acercar a él y ese es el que yo voy a entregar.
O sea, que hubo planeación, porque ahí es donde está también la traición o la infidelidad, como queremos ponerle, que fue infiel, es cómo planea. Sí, y es un misterio que sea él al que le toca. Lo busca de entre los 12, que es el que le gusta la plata, es el que era como, él era como político, era sectario, tenía actitudes que no eran muy buenas y que no eran recomendables para un hombre que estuviera andando y caminando con Jesús. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje para nosotros, pastores? ¿Podemos nosotros también traicionar de la misma manera? Y no nos estamos dando cuenta, porque hay gente que se viene y le abraza a uno y le dice, uy, que lo quiero y que la amo y que la adoro. Pero, ¿cómo no? Claro, a mí lo único que me interesa es el billullo, o me gusta como es, o me acuesto con ella y la paso sabroso, lo que sea. No podemos compararlo con Jesús, pero ese es una traición, ese es una infidelidad bien grande. Amén. Siga usted, pastor, por favor. Bueno, Libby, es que yo creo que para mí es como que hay dos clases de pecados, pues categorizándolos desde el punto de vista humano, y lo vemos mucho en Estados Unidos. Está el pecado, perdón, ¿cómo es? El asesinato en primer grado y asesinato en segundo grado. ¿Cómo lo veo yo? Que si un hombre llega a su casa y a su esposa acostada con otro hombre, en un gabinete guarda una pistola, la saca y lo mata, es un pecado en segundo grado, porque él no iba pensando matar, se llenó de ira, de enojo y los mató a los dos. Pero él llega a la casa, ve la misma escena, se acuerda que el carro tiene una escopeta, va al carro, saca la escopeta y no los mate, llama asesinato en primer grado. O sea, él pensó en matar, Premeditado y sí, premeditado. pensó en matar, fue y vino y los mató. Eso se llama en primer grado. El segundo es el mismo asesinato, pero segundo grado. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que algo parecido pasa en el reino de los cielos. Hay asesinato, hay pecado en primer grado y pecado en segundo grado. ¿Cuál es el pecado en primer grado? Es cuando la persona tiene conciencia de lo que va a hacer. Y posiblemente Judas lo tuvo, posiblemente porque él planeó, él lo vendió y dijo al que le dé el beso en la mejilla. Eso todo fue premeditado. Él tuvo tiempo de arrepentirse, él Correcto. tuvo tiempo de ir al lugar correcto, pero no lo hizo. Y para mí ese es un pecado, una traición en primer grado, porque fue planeado, fue maquinado y fue hecho. Y, Nada. y, y, y de esto también habla la Biblia, de aquel que se acuesta maquinando el pecado y al otro día lo hace. Habla por ahí en el Antiguo Testamento sobre Correcto. eso. Entonces, hay Correcto. personas, por ejemplo, y yo vi un caso en Estados Unidos de una persona que pensó cometer un delito, pero no lo cometió. Y sin embargo, le dieron 6 meses de sentencia por la intención de cometer un delito. Pero si lo hubiera cometido, le hubieran dado muchos años. Entonces, ¿qué veo? Que, y uso el mismo ejemplo de Judas. Judas tuvo el tiempo de decir, bueno, me arrepiento, no lo voy a hacer, ellos ya saben quién es, no voy a ir a entregarlo tan vilmente. Entonces yo creo que eso es lo que pasa. Hay personas, por ejemplo, voy a ser un poquito aquí el abogado del diablo. Hay hombres, por decir algo, fueron a una reunión de una empresa o un paseo y se tomaron unos tragos, qué sé yo, y de repente cuando uno piensa en el medio de su alborote, se dieron un beso, tuvieron una aventura. Fueron personas que no iban con esa intención, pero terminaron haciendo algo que no quisieron hacer o no pensaban hacer. Pero hay otro que conoció a una mujer en esa fiesta y dice, bueno, ¿cuándo nos vamos a ir? Déjeme, yo hago la vuelta, voy a enredar a mi esposa o a mi esposo, a decirle que tengo un viaje y ya, eso es premeditado. Entonces yo pienso que hay una diferencia en esos casos y Pablo también habla de eso, donde dice, todo lo que hice, lo hice por ignorancia en desconocimiento. Entonces yo creo que hay unos casos en donde por eso se dice con a velocidad y ventaja. ¿Por qué? Porque se hacen maquinados y son muy viles esos delitos,
porque son maquinados, pensados, planeados y se ejecutan. Y yo por eso siempre he dicho que la bala no mata, mata es quien dispara el arma. Y que cuando una persona es infiel es porque hace rato lo fue en el corazón, porque Correcto, ya lo pensó. correcto. Es como cuando alguien te dice, un día esto me voy y te dejo, no, ya lo dejó hace rato, Ya hace ya, rato porque que lo dejo, sí, sí, correctamente, o un correctamente. día esto voy a hacer algo, no, ya lo hizo, que en esencia fue lo que hizo Judas. Entonces, yo por eso pienso que hay dos clases de pecados, pues algo muy personal, y pienso que esos pecados son más, como te dijera, no digo que son tolerables ni que son asequibles o que estoy de acuerdo, no, que son pecados que las personas hacen. Yo cometí muchos pecados por ignorancia, pero no porque yo quise hacerlo, porque yo fuera malo, no. Cometí pecados porque fui bruto, porque fui ignorante, porque fui estúpido, pero en esencia no es porque yo quisiera hacer algo malo. Entonces yo Tal creo que vez eso pasa. sería, no sería que tú no analizaste la situación de las consecuencias de lo que vendría, porque eso es lo que hace el pecado. En el Claro, momento yo me divierto, paso rico y de pronto me di cuenta y, uy, Dios mío, le embarré. Ahora sé qué, pero ya lo hice, porque nunca me detuve a mirar qué consecuencias podría traer para mi matrimonio, para mi casa, para mí mismo acostarse con un hombre sin saber quién es. En una noche yo conocí una mujer que salía a bailar y ella, el primer hombre que se arrimaba, ella se iba con él. O sea, ella no pensaba en consecuencias, ella pensaba en la diversión. Entonces, tanto el uno como el otro no sí, pensaban en las consecuencias de saber qué clase de mujer era esa. Y lo mismo los claro, hombres no, cuando se llevan a una mujer, no piensan en la consecuencia hasta de traer un SIDA a su casa, a su pobre mujer que está tal vez acostada esperándolo. ¿Eh? claro, no. En el caso mío, yo me refería era que andaba borracho en el auto con mis hijos Ah, pequeños, bueno. andaba a velocidades extremas. Gracias al Señor no tuve Pero esa sí, vida, pero pero nunca lo pensabas el día antes o el día después. Oye, lo que estoy haciendo está mal hecho. Yo voy a salir matando a mis hijos y lo que estoy haciendo no está bien. Yo conozco a alguien que viene, se droga, está 5 o 6 meses, está limpio y vuelve y se va y no pasa nada y vuelve y cae lo mismo y se pasa 6 meses y así se la pasa. Pero eso no es pecado, eso está bien para él. Entonces, claro, o para eso ella. es vivir en ignorancia, en esclavitud, es vivir en pecado. Para mí la ignorancia Sí. es un pecado. Pero bueno, me atrevería a decir, Libby, de todas maneras, y David lo dijo, en, en, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi Me madre. O consiguió sea mi que yo madre, creo sí, que correcto. todo eso está en nosotros, pero Exactamente. ahí es donde entra Jesús en la escena de cada vida, de cada corazón y comienza a darnos convicción, comienza a Gloria, redarguirnos y comienza a mostrarnos un ejemplo. Y esto lo digo porque gloria a Dios. yo creo, Libby, que cuando una persona está joven, tú lo acabaste de decir, o sea, como que no le importa, como que vive como un animal, como que yo con tal es pasarla bueno, porque no tiene a Cristo en el corazón, pero cuando viene Cristo, y entonces como que te da convicción y te dice, eso no se le hace a una mujer que te ama. Esto es amor lo que tú sientes. Y yo digo, Jesús se viene a ser como ese ser interior que te convicta, te habla. Por ejemplo, cuando el esposo se porta de lea con la esposa y llega Jesús y le habla y dice, ve y humíllate, ve y pídele perdón, ve y recompensa. Eso no se le hace a una mujer. ¿Por qué la hiciste llorar? ¿Por qué la maltrataste? Eres un bruto, eres una... Entonces, eso es lo que hace Jesús, viene y te convicta y comienza a mostrarnos ya la vileza del pecado, comienza a mostrarnos la vergüenza de ser infiel, comienza a mostrarnos la indignidad que se siente. Y yo creo esto, Libby, porque yo lo viví, que cuando tú amas a una persona y eres fiel a esa persona, es porque tú estás guardando una perla que te dio a guardar. Porque para mí la fidelidad es como una perla que la otra persona te agua. La confío en ti. Esa fidelidad es una perla y yo tengo que protegerla y guardarla porque es de ella. Porque si yo soy fiel, es para la persona que amo, no para mí. Soy fiel para la persona que amo. Entonces, como yo lo enseño, que cuando tú
eres fiel a Dios, ¿quién es el beneficiado? Tu familia, tu esposo, tu esposa, las personas cercanas a ti, porque ya no eres ni ventajoso, ya no eres abusiva, ya no eres grosero, ya eres transparente, ya eres sincero, ya eres humilde. Entonces, todo se va como expandiendo a tu alrededor porque pasa a ser como una sombrilla de bendición. Y no hay nada más lindo de eso, Libby, que uno tener esa conciencia y saber que uno está bien con Dios. O sea, para mí ahí donde Dios viene y se presenta en la escena y dice lo que dijo Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. A mí me Entonces, parece claro, maravilloso este tema y yo quiero, no sé si lo continuamos para la próxima semana o hablamos. Todavía nos queda un ratito más. Usted sabe que aquí no hay tiempo para usted. No está corto el tiempo. Seguimos ese tema o hablamos el de la muerte, porque es algo bien importante. El tema de Judas es un tema bien extenso, bien largo. Yo siempre voy a pensar que nosotros tenemos lo de los 12 apóstoles, lo hemos hablado tú y yo, cada uno de nosotros tenemos algo de los 12 apóstoles. Y claro. hay otros más malos que otros, que Judas se quedó chiquito. ¿Por qué? Porque siguen haciendo y siguen haciendo. Pues, bueno, pues todavía no se matan, no se mueren, pero hay mucha maldad en el mundo y lo que podemos ver es que nosotros si llegamos a Cristo Jesús, si hacemos nuestra oración de fe, pero que sea cierta, porque hay gente que recibe a Jesús, se bautiza, pero se vuelven camuflados, vuelven y caen en la misma y esto se hace peor todavía, ¿entiendes? Entonces, es mirar a Judas, mirar a Juan, mirar a Pedro, mirar a todos los apóstoles y mirar a cada uno de ellos. Leamos la Biblia y démonos cuenta que sí, ellos pecaron, algunos más fuertes que otros, como lo hizo David, pero tú lo dijiste, el perdón que buscó él. Judas, yo quedo todavía con mucha cosa en mi corazón y en mi mente. Son misterios, tú lo dijiste, son misterios en las cuales no sabemos si está en el infierno, no creo que esté en el cielo, de eso sí se lo puedo decir, viendo pues la referencia, pero nos parecemos a Judas, esa sería la pregunta. ¿Qué tenemos, o más bien, qué tenemos de Judas? Porque la traición, O puede o ser, o como tú puede lo dices, ser también, Vivi, que con tú una, dices, también puede ser con una mentalidad más abierta, es de que Judas sea una representación del mismo diablo, porque acuérdate que todo en la Biblia es simbólico y que Judas de alguna manera era el mismo y diablo del mismo infiltrado. anticristo, porque Claro, ese no le porque va a creer a ese. lo vemos, por ejemplo, Goliat. Goliat es una tipificación del diablo. Si vemos, Ah, por ejemplo, a Faraón, es una ujú, tipificación del diablo. Entonces, si vemos a Amán, es una tipificación del diablo. Entonces, puede ser que tal vez alguien no lo ha concebido. Y yo a veces creo, Libby, que las cosas de Dios son tan sencillas y nosotros nos gastamos la cabeza diciendo y peleando que Judas, que sí, que esto, que lo otro, cuando en realidad puede ser que la respuesta sea tan sencilla que uno no la alcanza a ver, porque está tan sencilla que no la alcanza a ver. Y yo pensaba en esto, que los discípulos, tanto tiempo que estuvieron con Jesús, 3 años y medio, haciéndolo, viéndolo hacer milagros, señales, prodigios, y cuando murió nos encerraron en un aposento lleno de miedo y acordado. Entonces, yo pienso, exacto. Libby, que a veces la respuesta puede ser tan sencilla y que Dios diga, eh, no lo entendieron, no, que eso estaba encriptado, no es Exacto, lo fácil que era, Judas exacto. era esto y ya, se acabó el rollo. Pero nosotros como somos humanos y como siempre lo he dicho, creemos que Dios ama como yo amo. Entonces, si yo no lo perdono, Dios tampoco lo perdona. Y si lo que hizo no tiene perdón de Dios, entonces yo tampoco. Entonces, no, puede ser que sea muy sencillo porque volvemos al mismo principio. Faraón, podemos decir, no, ese Faraón, pero ¿qué tal si lo que está diciendo el Señor? No, es que Faraón era la representación del diablo. Y cuando dice que Judas se ahorcó, ¿no? Que ese es el final de Satanás, ahorcado en su misma miseria. ¿Sí me entiende? Entonces puede ser eso, pero yo soy un hombre con una mentalidad muy abierta y me gusta mucho conjeturar y bueno, entre mi modestia sabiduría, pues sacar conclusiones
y mirar a ver qué otras opciones hay para no ser tan cerrado en temas que son tan fuertes, tan grandes y tan profundos. Exacto. Entonces, Exacto. ¿qué te parece? Como tú quieras, si quieres tocamos el mismo tema o hablamos de Pedro. Me gustaría hablar de Pedro, Me que encantaría Pedro es un personaje. también, Pedro, la Sí, negación de Pedro, después de que Pedro, es que Pedro es alguien tan maravilloso. eh, es que todos los 12, si los ponemos a estudiar, que sería lindo estudiar los 12 apóstoles caminando con Jesús. Y todos 12 fallaron. Entonces, bueno, el más grave fue Judas, pero muchos hombres caminaron y vieron los milagros y vieron todo. Yo lo único que puedo para que tú elijas lo que tú quieras, está bien para mí, es que nosotros, si cambiamos todo esto, pastor, que no nos sirve, que no nos ayuda, que a veces